El siguiente programa es para todos. No contiene escenas de sexo ni violencia. AUPA de Televisión, construyendo historia comunitaria. ¿Qué tal, amigos televidentes del canal comunitario y los que nos ven a través de YouTube? El programa Hablando con Galeano todos los jueves de 6 a 6:30 de la tarde. Este programa se va dirigido a todas las personas que son líderes en nuestro municipio. Hoy tenemos un gran personaje también. Lo van a conocer ustedes a continuación y vamos a dialogar esos 30 minuticos para toda nuestra teleaudiencia. Carlos Mario, bienvenidos al programa Hablando con Galeano. Galeano, muchas gracias pues por la invitación que nos hace usted a este bonito programa de Hablando con Galeano. Yo pienso que los medios de comunicación y ustedes también tienen que servirle dentro de esa responsabilidad social empresarial que tienen los medios de comunicación, y es de llevar también, y lo he notado en su programa, aquellos líderes y lideresas tanto en la zona rural como en la zona urbana, tanto profesionales como aquellas personas que de una u otra forma vienen aportando granitos de arena al desarrollo de nuestro municipio. Para mí, como Carlos Mario Villada Uribe, me halaga mucho y me entusiasma que usted, una persona también tan popular en nuestro municipio, pues tenga este espacio en las redes sociales para contarle también a los betaneños pues parte de la intimidad. Recuerde que los líderes también somos humanos, que sentimos, que tenemos, como lo decía ahorita, nuestra intimidad, y eso es lo que queremos también compartir, la parte humana con toda la comunidad betaneña y quienes nos ven en todas las diferentes partes de Antioquia y del mundo. Carlos Mario, ¿usted es casado? Yo soy casado, claro que sí. ¿Cuántos hijos? Tengo 2 hijos, Juan Manuel y Salomé. ¿Usted es betaneño? Orgullosamente betaneño. Ahorita compartí, estoy precisamente, y lo dirá, desde la vereda La Ladera, orgullosamente campesino. Nací, y siempre lo he dicho, Galeano, por el anterior sistema. Yo digo que el primer CISBEN que existió en nuestro territorio, nací en esta vereda a través del sistema de partera. Yo dije que ese es el primer CISBEN que existió, y los que humildemente, digamos, compartíamos en el sector rural y continuamos compartiendo y estamos transmitiendo y compartiendo con la comunidad de la ladera, quienes hemos tenido yo digo que la grandeza. Hay mucha gente que no disfruta, digamos, mencionando sus orígenes. Yo disfruto compartiendo eso con la comunidad, pero lo más importante es sostenernos. En estos días andaba en la finca donde mi mamá, iba con mi hija Salomé y con otra sobrinita del municipio de Jardín, y a ellos tenemos, Galeano, que empezar a compartir y a que conozcan cuáles son los verdaderos orígenes, pues obviamente de los abuelos, de los papás, para no tener más adelante nuestros hijos una sociedad que desconozca precisamente eso, que mantengan la humildad, que mantengan, digamos, esa cordialidad, ese compartir con la gente sencilla, humilde, pero también con el grande, que tengan ese carácter
de discernir, de compartir, de atender, de socializar todos esos valores que desafortunadamente tendremos que recuperar y tendremos que fortalecer en nuestros niños y jóvenes. Bueno, yo me di cuenta por ahí algunos días que usted nació acá arriba, en la finca de los Canos, ¿cierto? En la finca de los Cardonas. Sí, de los Cardonas, ahí, por partera. Bueno, así es. Pero usted no vive directamente en la ladera, usted vive directamente en otra vereda ya muy cerca de acá. Mire, Galeano, yo no sé si pues usted, Betania también es un municipio que es un alto porcentaje rural. Y digamos que quienes no nacimos en cuna, pues éramos nómadas. Es decir, un día estábamos o nací pues, en la ladera, pero desde la ladera partimos a la linda. Esa es la historia que nos cuenta nuestro padre y nuestra madre, que de la ladera partimos a la linda, luego de la linda partimos parte alta de Liviarriba, luego de Liviarriba partimos parte alta de Cajones, hasta que por fin mi papá, después de tanto trabajar, pues se consiguió unos pesitos. Yo recuerdo que ya cuando, digamos, tenía uso de razón, y esta vía que hoy se va a intervenir y que se va a mejorar, era antes un camino de herradura, y en ese camino de herradura, Galeano, yo recuerdo que pues nos transitábamos en bestia, y desde donde vivíamos en la parte alta de Liviarriba, pues tradicionalmente pues nosotros como campesinos salimos a mercar los domingos, y yo recuerdo que los hermanos mayores, digamos, nos enjalmaban, así era el término, nos enjalmaban la bestia, y yo recuerdo que yo no era capaz de montarme en la enjalma, sino que me montaba en la parte, en el anca de la mula, y entonces me amarraban el lazo, lo amarraban aquí a la enjalma, y simplemente nosotros, y ese es el término, nos trepábamos en la parte del anca de la mula, y yo me tenía de la enjalma, y ahí la mula claramente nos llevaba hasta lo que es el sector de Miraflores. Allí esperábamos que nuestros papás llegaran con el mercado, y luego pues ya mi papá sí se montaba en el mercado y en la enjalma, y nosotros atrás en el anca nos teníamos de él hasta llegar nuevamente a las viviendas. Por eso es que usted me hace la pregunta, ¿por qué no vive en la ladera? Es porque en ese entonces no teníamos propiedad, hasta que mi papá, reitero, logró comprar un lote de tierra en Liviarriba, y ahí permanecimos hasta que nos fuimos a estudiar al municipio de Andes. Carlos Mario, su papá, su mamá, sus hermanos viven. Gracias a, bueno, no, que lástima, no. Mi papá no, mi papá falleció en el 2009, en la primera alcaldía, pero gracias a Dios el resto de mi familia, mi mamá y mis hermanos, pues hoy nos acompañan. ¿Cuántos fueron en su casa? ¿Cuánto fue el grupo familiar? En total somos 9 hermanos, 6 hombres y 3 mujeres. Bueno, ¿la primaria dónde la realizó usted? ¿En la vereda o en el pueblo? La primaria la realicé en 2 veredas. Primero y segundo lo hice en la escuela de Cajones, y terminé la primaria en la escuela de Liviarriba. Bueno, y después ya lo del colegio, ya de ahí. Cuando terminamos la escuela, pues digamos de esos 6 hermanos, los primeros hermanos fueron y estudiaron en el municipio de Andes parte de la primaria, pero reitero, como no tenían la posibilidad de continuar el bachillerato, ya por ser los hermanos mayores, mi papá se los trajo entonces a la finca para que contribuyeran, digamos, en la economía familiar. Ya los últimos, digamos que los niños para ese entonces, hoy ya no, mi papá nos dijo a los últimos 3
si queríamos continuar estudiando. Una de mis hermanitas la internaron en el hogar juvenil del municipio de Jardín, y a mí me internaron en el hogar juvenil campesino de Andes para hacer el bachillerato. Sí, bueno, después de terminar el bachillerato, yo me imagino que ya usted se fue para el municipio de Betania, en la zona pues urbana. Ahí usted continuó trabajando, que yo recuerde, en los años 80, me parece, como inspector, ¿cierto? Bueno, ya usted me está colocando pues muy viejo. No, más o menos. Pero es exactamente, Galeano. Mire, cuando yo termino el bachillerato en el municipio de Andes, bachiller técnico agropecuario, cuando estaba en 10º quise ir a estudiar al municipio de Betania, porque mi papá, digamos, fue presidente de Junta de Acción Comunal y líder político de este sector durante más de 13 años. Y digamos que ese vínculo con las administraciones municipales siempre estuvo en cabeza de mi papá. Entonces, el último año, el 10º, fui a tratar de estudiar en el municipio de Betania, y estábamos en una época bastante complicada por el tema de orden público. Sin embargo, el alcalde de ese entonces le dijo a mi papá que por qué no me ingresaba a mí allí al municipio de Betania, si me quedaba, digamos, mucho más fácil, y de una u otra forma inclusive podían financiar la estadía mía en el municipio, en el hogar juvenil que existían en Betania. Cuando llegué a matricularme al colegio, el rector de ese entonces dijo que no me recibía porque yo venía de un bachiller técnico agropecuario y que en Betania no había no había bachiller técnico, que por favor yo debía de regresar. Me orientó para que yo obtuviera el título de bachiller técnico agropecuario, que en Betania solamente tenían el bachiller académico, pero sí quise, Galeano, terminar mi bachillerato en el municipio de Betania. Después de ahí, digamos que lo que hago es empezar a trabajar con el municipio de Betania. El señor Rigoberto Arroyave trajo el bachiller técnico rural al municipio, el bachiller rural, el SAT, el Sistema de Aprendizaje Tutorial SAT. Ahí le dice a mi papá que yo lleve una hoja de vida. La llevé, me llevaron a la entrevista en la ciudad de Medellín con la Fundación Codesarrollo. Logré pasar la entrevista y estuvimos en capacitación cerca de 6 meses para dar el bachillerato rural en las veredas de El Bosque, en el municipio de Betania, y La Libia. Ahí estuve, Galeano, durante cerca de 5 años, hasta que uno de los gobernadores pues decidió no darle continuidad al bachillerato rural SAT, y muchos de estos jóvenes que veníamos atendiendo en estas dos comunidades, entonces tocó ingresar al bachillerato tradicional, al municipio de Betania, al municipio de Andes y otros al corregimiento de Tapartó. Hola Mario, enseguida. Nos vamos a ir a un corto comercial, ya volvemos. Que invitar a la comunidad que el momento que sean las 8 de la noche permanezcan dentro de sus viviendas. Yo sé que hay muchas personas que quedan en su acera. Comandante, en el tema de las aceras, muchas personas piensan, digámoslo así, que es que yo organicé, cuando hice mi casa, yo organicé la acera, entonces la acera hace parte de mi casa. Debemos tener en cuenta que la privacidad empieza de puertas hacia adentro. Si ya su casa tiene una terraza con su reja, ya eso es privado porque eso es su propiedad, pero de acera para acá ya va a seguir siendo público. Igualmente, hay muchas personas que confunden eso, manifiestan que la acera es de su parte de su casa, sí, está al frente de su casa, pero
va a seguir siendo público. En caso entonces yo estoy afuera de la puerta, o sea, la puerta está a algunos centímetros, pero estoy sentado en la acera. Si llega un oficial y yo estoy ahí, ¿es válido que me hagan entonces el comparendo? Sí, señor, es válido que le haga el comparendo, ya que en esas horas de la noche, ¿qué persona ya va a estar sentado fuera de su acera? ¿Qué va a estar esperando si estamos en toque de queda? Todos estamos encerrados, todos estamos en el aislamiento, que tenemos que tener en cuenta que esta tercera ola está dejando prácticamente ya un récord mundial de contagiados. Bueno, continuamos con el programa hablando con Galeano. Carlos Mario, bueno, me está hablando usted sobre los estudios del SAT. Bueno, terminamos entonces con el estudio, con el bachiller rural. Luego Galeano, después de que terminamos allí, pues yo me quedo, digamos, desempleado. Inicié a estudiar, como ha sido mi mensaje a los jóvenes en el municipio de Betania. A veces uno quisiera estudiar una carrera, la que a uno le gusta, pero digamos que la oferta académica es totalmente diferente y hoy en día también uno tiene que pensar, reitero, y ha sido el mensaje a los jóvenes, estudiemos lo que realmente podemos llegar a ejercer en el mercado. En ese entonces yo quería ser médico veterinario, pero reitero, ni las posibilidades económicas ni en ese entonces contábamos con las posibilidades que hoy tienen los jóvenes de hacerlo virtual, de tener la universidad pública en la región o que la universidad pública y privada llegue al mismo municipio. Entonces, en un convenio con la universidad o con la Fundación Universitaria del Suroeste, logramos traer al municipio de Andes la Universidad Industrial de Santander. Entonces hicimos una tecnología en administración de empresas en el municipio de Andes. Cuando hice la administración de empresas en el municipio de Andes, ingresé Galeano al municipio de Betania como inspector de policía y tránsito. Y no es en esa época, Galeano. Los 80. Yo fui inspector de policía y tránsito, inclusive con el que hoy nos acompaña, el ingeniero Carlos Mauricio, como secretario de planeación, en el año 2000 al 2001. Fui inspector de policía y tránsito, terminando ya, gracias a Dios, esa época tan complicada en materia de orden público. Y usted muchas veces me acompañó, Galeano, desafortunadamente, a hacerle muchas de esas necrocias a las personas que en ese entonces eran asesinadas en nuestro municipio. Después Galeano llegó y obviamente entra uno de los alcaldes, de los cuales pues no acompañamos, y es muy respetable todos estos procesos de decisiones políticas. Regreso orgullosamente a la finca donde mi papá. Entonces dice mi papá, pues mi hijo, haga lo siguiente, vea, yo le doy ahí, y recuerdo que me dio un lote de tierra para mejorar, mejore ese lote de tierra para usted. Eso hice, Galeano, ponerme a mejorar. Yo por eso he dicho que la cultura colombiana debiera nosotros de aprenderla a los europeos. Los europeos salen de la oficina y llegan a la finca, se van para las granjas que ellos mencionan. Luego, Galeano, me dediqué gran parte, unos días, a cultivar la tierra, a mejorar, digamos, el lote de tierra que mi papá me dio, y me llaman para ser asistente administrativo de una empresa que se llamó en ese entonces Fulapuesta. Fui a Medellín, hicimos todo el proceso de capacitación y quedé entonces como subgerente en el municipio de Andes de Fulapuestas S.A.
Nos tocó entonces capacitar las oficinas del corregimiento de Tapartó, en Andes Santa Rita, Hispania, Betania, Tapartó, entre otras oficinas. Ingresamos a todas estas campañas y luego llegué como promotor de desarrollo a la alcaldía del municipio de Betania, 2004-2007. Y digamos, Galeano, que fue ese cargo, el de promotor de desarrollo de la comunidad, el que luego los presidentes de Junta de Acción Comunal se reunieron con una persona que yo le tengo mucha gratitud, el doctor Adolfo León Palacio Sánchez. Una cantidad de líderes comunales y le dijeron al doctor Adolfo: nosotros queremos que Carlos Mario Villada aspire a la alcaldía del municipio de Betania. Pues el doctor siempre ha sido muy respetuoso y ha dicho pues que dijo que eso tenía que ir, digamos, a una consulta. Fuimos a una consulta con un gran amigo, William Giraldo, y concejal en ese entonces. Ganamos la consulta y luego, Galeano, pues nos tiramos al ruedo político. No significa que antes yo vengo haciendo campaña o ejerciendo pues la actividad política hace rato. Inclusive me propusieron mucho antes ser concejal en el municipio de Betania, pero desistimos y en su momento, mucho antes, le había pedido el favor, o la misma comunidad, al concejal hoy, Reinel Muñoz, de que representara a esta comunidad de la Livia, de las Ánimas, de la Irene, como hoy efectivamente Reinel lo viene haciendo. Gracias a Dios y al acompañamiento de la comunidad, pues logramos llegar en el periodo 2008-2011 a la alcaldía del municipio de Betania. Alcalde, ¿qué estudios tuvo usted? Entreguémosle a la comunidad, que yo sé que a ellos también les va a interesar mucho. Claro que sí. Yo, como le dije, fui tecnólogo empresarial de la Universidad Industrial de Santander, luego administrador de empresas de la Universidad Cooperativa de Colombia. Hicimos algunos diplomados en administración pública con la Escuela Superior de Administración Pública. Pues a usted, antes, ¿quién lo indujo a la política? Pues digamos que ese trajinar político, la verdad, se lo debo a mi papá. Siempre como líder comunitario, y yo he contado esta anécdota, cuando mi papá salía a acompañar los políticos, candidatos a las alcaldías municipales y consejos municipales, yo lo que hacía era pegarme de la cola de la mula cuando mi papá iba a esas reuniones. Yo no sé si ustedes, pues los que han montado en bestia, cuando la bestia va en plena subida, por lo regular, el que está atrás en el ancapún se chorrea, se va por la cola. Y a mí realmente me daba miedo, entonces mi papá cogía y me tenía en la parte de atrás y yo no resistía. Entonces le decía a mi papá que no, que yo me bajaba y me iba pegado de la cola a las reuniones que hacían siempre en estas veredas en materia política. Entonces yo me recorría con mi papá veredas como Cajones, como Las Ánimas, como la Irene, la propia Livia, donde se desarrollaba el acompañamiento político a los candidatos que mi papá en ese momento acompañaba. Bueno, ¿a usted por qué le gusta ser alcalde? Bueno, yo pienso que quienes, ahorita lo mencionaba en la misma reunión, quienes tenemos sensibilidad, y hablo de sensibilidad, es ponerme también en los zapatos del otro, hacer algo por esa otra persona que no tiene las posibilidades de tenerlo todo. Y digamos que nosotros como líderes, como políticos, pues obviamente no somos capaces de darlo todo a la comunidad. Pero el poder hacer una política, digamos, de forma objetiva, hablándole con sinceridad a la gente, comprometiéndonos con lo que seamos capaces de cumplir. Y cuando comprometemos la palabra, pues digamos que tenemos que hacer los mayores esfuerzos por cumplirle a las comunidades esa palabra. Y el desarrollo de la política, hacer política, pues es el arte, Galeano, de poderle servir a la gente. Y algo que me ayudó enormemente es haber sido precisamente profesor.
Desde ahí uno descubre muchas de las dificultades que viven al interior de las familias. Dificultades, digamos, en lo material, cuando los jóvenes pues llegaban a la misma institución educativa, muchas veces sin tener para la media mañana, muchas veces los jóvenes sin tener un tema de transporte para poder ir a estudiar. En ese entonces se compraban los libros, acompañarlos Galeano, muchas veces del sueldo, poder acompañar a algunos estudiantes y decirles: yo le ayudo para que compre los libros, pero por favor no se retire de estudiar. Entonces, dado eso, más un proyecto que presentamos de mejoramiento de vivienda en el trabajo universitario. Mi tesis o el trabajo de grados para graduarme como tecnólogo empresarial fue un proyecto de mejoramiento de vivienda en la comunidad de La Libia. Y ese proyecto lo expuse en compañía de líderes como Reinel Muñoz en el Consejo Municipal. El Consejo Municipal no lo aprobó, el alcalde de la época no lo aprobó, y digamos que ese fue uno de los primeros pasitos para que la comunidad dijera: sí, Carlos Mario tiene grandes posibilidades de representarnos. Y por eso, y la sensibilidad, reitero, y esa sensibilidad también, Galeano, tiene que ver con los valores. Y mi papá, que en paz descanse, y mi mamá, yo pienso que eso es lo que inculcaron: valores en mis hermanos, valores en todo el núcleo familiar. Y sobre todo mi papá también era de esas personas que muchas veces sacrificaba muchas de las cosas propias de él por ayudar a algunos de los vecinos. Entonces, gran parte de eso se lo debo yo a mis padres de familia, el poder estar hoy representando a los betaneños gracias a ellos en 2 oportunidades. Carlos Mario, ¿qué es lo más difícil de ser alcalde? Lo más difícil. Bueno, digamos que lo más complicado de las administraciones municipales, pues uno, son los escasos recursos con que cuentan las administraciones municipales. Estos municipios de 6ª categoría, pues digamos que somos muy escasos de recursos. Lo otro es que no podemos continuar en el sentido de gravar inmensamente con impuestos a la comunidad para poder tener allí unos grandes impuestos. Y lo otro a veces es la insensibilidad y la falta de cultura que a veces tenemos. Y es quien no acompañó a un alcalde, pues entonces, así esté haciendo Galeano las cosas bien, pues siempre no vamos a estar respaldando esas cosas que la administración municipal o que el alcalde viene haciendo por las comunidades. La falta de objetividad, digamos, de los opositores. Yo comparto la oposición, pero vuelvo y repito, tiene que ser una oposición objetiva, que le reconozcan a un alcalde, a un gobernador, a un presidente las cosas que se hacen bien, y obviamente criticando también de forma objetiva o haciendo críticas constructivas a aquello en lo cual nos equivoquemos. Manejar los recursos, digamos, en estos municipios que tienen una gran cantidad de necesidades, pues la optimización de esos recursos, la priorización de esas necesidades, a veces, Galeano, desde lo político también se complica. Alcalde, ya para terminar, cuando usted va a la gobernación de Antioquia con unos proyectos, ¿qué siente usted cuando se los rechazan? Pues es una impotencia, obviamente. Se siente uno enormemente impotente el sentarse a veces con la gobernación o con el gobernador o con el diputado o con el secretario de despacho, porque igual a ellos también les pasa lo mismo, Galeano. Somos 125 alcaldes solicitándole al gobernador, solicitándole a los secretarios ayudas, y
y a mayor escala pues también pasa igual que pasa en nuestros municipios. Entonces obviamente se siente una impotencia enorme, porque cuando los proyectos se presentan son proyectos que uno vino, hizo una campaña, los plasmó en el plan de desarrollo, y cuando por temas de, digamos, de recursos, pues no son apoyados, es complicado venir a darle la cara, como hoy lo estamos haciendo, a las comunidades, a decirle que aquello en lo cual nos comprometimos definitivamente no podemos hacerlo, porque o no tenemos eco desde lo departamental o no nacional, o porque simplemente carecemos de recursos. Bueno, Carlos Mario, muchísimas gracias por habernos pues contado su vida personal en Hablemos con Galeano. Este programa es para líderes, mujeres emprendedoras, historiadores, en fin, para toda nuestra comunidad que sea de emprendimiento. Este programa va a ser para todos ellos. Alcalde, porque ya estuvo hablando de su vida, y ahora como alcalde, muchísimas gracias, alcalde. Bueno, a usted, Galeano, exhortarlo a que continúe con estos espacios, a los medios de comunicación, a UPAVE y a nuestros canales institucionales. Invitarlo a que continúe entonces motivando a aquellos otros líderes desde lo municipal, ahorita Galeano también desde lo nacional, aquellos profesionales que hoy también vienen desarrollando tareas inmensas. Esas personas, Galeano, también lo invito a que les hagamos este mismo espacio. Viaja conmigo, y si tienen que hacer la entrevista en Medellín, hagámoslo, pero hagamos visible, por favor, esos líderes betaneños. Inmensos agradecimientos, desde acá también un inmenso saludo para toda mi familia, para mi mamá, Lucía Uribe, para mi señora esposa Janet Bermúdez, mi hijo Juan Manuel y mi hija Salomé. Y para ese grupo de concejales que obviamente pues nos ayudan en este trabajo de poder entonces llevar desarrollo a las mismas comunidades. Dios les pague. Muchísimas gracias a usted, Galeano. Bueno, y damos el agradecimiento también a la finca Los Pipes, acá en la ladera abajo. A Sarita, muchísimas gracias. A Gabriel por estar ahí detrás de cámaras. En Hablando con Galeano, los jueves 6:30 de la tarde, y no se lo pierdan en YouTube. Pa, para, pa,